Hay operativos que nacen de un expediente, otros nacen de una afrenta, y hay uno solo en los últimos años, que nació de una respuesta pública, grabada, transmitida en redes, donde un grupo de alcaldes en funciones se paró a la orilla de una carretera federal para desafiar al Estado mexicano en defensa de un hombre señalado como brazo armado del crimen organizado. Ese día, en ese instante, algo se rompió dentro del gabinete de seguridad. Y esa ruptura tiene nombre. Se llama Omar García Harfuch. Mi nombre no importa tanto como el lugar desde donde les hablo. He trabajado durante años en las estructuras de coordinación entre inteligencia federal y fiscalías estatales en el noreste del país. He leído los reportes que la prensa nunca vio. He estado en las salas donde se decide, con mapas sobre la mesa, a quién se detiene, cuándo, cómo, y sobre todo, por qué en ese momento y no antes. Antes de continuar, suscríbanse a este canal y activen la campana. Lo que voy a contarles no va a estar en los noticieros de las 10. Los medios les dijeron que el domingo 28 de junio cayó el Tarzán en Santiago, Nuevo León, tras 16 años de operación. Les mostraron la guayabera blanca, las sandalias negras, el Registro Nacional de Detenciones. Pero lo que no les dijeron es qué desató realmente esa cacería, quién movió las piezas dentro del gobierno federal, y por qué Tamaulipas en cesera se sacudió en cuestión de horas. Yo lo vi, yo tuve acceso a los documentos, y hoy voy a explicárselo como debe explicarse. Lo que ocurrió en Tamaulipas no fue una detención más dentro de la Estrategia Federal de Seguridad, no fue un operativo de rutina, no fue el cierre limpio de una carpeta abierta en febrero de 2026. Déjenme explicarles por qué. Durante 16 años, la columna armada general Pedro José Méndez operó en el centro del estado bajo una narrativa impecable, autodefensa comunitaria, gente común protegiendo lo que el Estado no protegía en el peor momento de la guerra contra los Zetas. Esa narrativa era real en 2010, pero dejó de serlo mucho antes de lo que la opinión pública imagina. Lo que pocos comprenden es que esta estructura no sobrevivió por casualidad. Sobrevivió porque aprendió algo que ningún cártel clásico había dominado con esa precisión: la política municipal. ¿Han visto ustedes alguna vez a alcaldes en funciones, con banda tricolor todavía vigente, parados junto a una carretera exigiendo la libertad de un hombre señalado federalmente como operador criminal? ¿Se han preguntado qué tipo de poder real se necesita para lograr eso en pleno 2026, con un gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum y una estrategia de seguridad diseñada por Harfuch? La amenaza central no era Octavio Lel Moncada como individuo, la amenaza era el modelo. Un modelo donde un mismo grupo se transforma de autodefensa a operador criminal, de operador criminal a intermediario político, y de intermediario político a estructura capaz de decidir elecciones enteras. Ese modelo, si no se detiene, se réplica, y si se réplica, ningún estado del norte queda a salvo. Aquí es donde todo cambia, porque cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutó la detención el domingo 28 de junio, no lo hizo con un operativo improvisado. Detrás de esa captura hubo 4 meses de trabajo silencioso, desde que en febrero de 2026 un juez federal giró la nueva orden de aprehensión por presuntos vínculos con el narcotráfico. 4 meses de vigilancia técnica. 4 meses siguiendo movimientos vehiculares entre Ciudad Victoria, Monterrey y Santiago, Nuevo León. 4 meses cruzando reportes de inteligencia financiera con la red de contratos municipales asignados en Hidalgo, Villagrán, Mainero, Padilla y Güemes. La logística de esa mañana fue quirúrgica. Elementos federales desplegados en 3 anillos concéntricos alrededor del punto de contacto. Comunicaciones encriptadas paralelas para evitar filtraciones desde estructuras estatales. Coordinación directa con la Fiscalía General de la República para asegurar que la judicialización no repitiera el vacío de 2022, cuando un magistrado revocó el auto de formal prisión y el detenido salió por la puerta del hospital de Ciudad Victoria. Esta vez no. Esta vez el traslado se ejecutó en cuestión de horas, documentado en el Registro Nacional de Detenciones con detalle casi obsesivo. 1 metro con 55 centímetros de estatura, tez clara. Guayabera blanca, pantalón café claro, sandalias negras con calcetines. Cada dato consignado tenía un propósito legal. Cada minuto estaba medido, porque en esta clase de operaciones un descuido de 20 minutos puede significar la pérdida definitiva del caso. Y Harfuch, quien conoce esa lección de memoria desde sus años en la Ciudad de México, no permitió que ocurriera otra vez.
Ahora déjenme abrir el foco, porque si ustedes creen que esto se trata únicamente de Tamaulipas, no han entendido la dimensión real de lo que está sobre la mesa. Lo que ocurre en el centro de ese estado es un ensayo, un laboratorio, un modelo de captura institucional que, si prospera, redefine para siempre la relación entre el crimen organizado y los ayuntamientos mexicanos. Piénsenlo despacio. Una organización armada nace como autodefensa legítima. 10 años después controla la logística electoral de varios municipios. 16 años después, sus alcaldes salen públicamente a defender a su líder frente al gobierno federal. Esa progresión no es criminalidad tradicional. Eso es otra cosa. Eso es una arquitectura paralela de poder territorial. Y aquí está el contraste que quiero que retengan. La estrategia criminal se basa en la paciencia, en la penetración lenta, en aprovechar cada cambio de sexenio para reacomodar alianzas. En 2016 apoyaron al candidato panista Francisco García Cabeza de Vaca. En 2022, cuando llegó Américo Villarreal por Morena, la misma estructura se reacomodó hacia el nuevo poder. La estrategia del Estado, en cambio, tiene que basarse en la memoria institucional, en la coordinación entre niveles y en la voluntad política de no ceder ante presiones locales, aunque esas presiones vengan disfrazadas de manifestaciones ciudadanas. Lo que se juega aquí no es un caso judicial. Lo que se juega es si México acepta, como norma futura, que existan municipios donde la autoridad legítima y la autoridad criminal sean literalmente la misma persona. Si esa línea se cruza sin respuesta, el país que conocimos termina. Pero permítanme bajar de los mapas y las salas de decisión, porque detrás de cada operativo federal, detrás de cada expediente, hay algo que los reportes técnicos rara vez capturan. Hay madres, hay jornaleros, hay muchachos de 17 años que crecieron sin conocer otro poder que el de la columna. En el poblado de Tomaseño, dentro del municipio de Hidalgo, hubo un tiempo, allá por 2010 y 2011, en el que las mujeres salían al amanecer a cortar naranja sin saber si iban a volver por la tarde. Los ranchos ardían, los caminos rurales se convertían en frontera, y una madre, cualquier madre de esa región, aprendió a distinguir el sonido de un motor amigo del sonido de un motor que traía la muerte. Cuando la columna se organizó para esas fallas fue oxígeno. Fue la primera noche en años que pudieron dormir sin escuchar disparos lejanos. Esa gratitud es real. Esa gratitud existe hasta hoy. Y ese es precisamente el problema más difícil de resolver. Porque quienes hoy salen a manifestarse a la orilla de la carretera federal Ciudad Victoria-Monterrey no son actores pagados, no son extras de una película. Son personas que efectivamente vivieron el terror de los Zetas y que efectivamente vieron a un hombre organizarlos cuando el Estado no llegaba. Su lealtad tiene raíz. El Estado mexicano no puede combatir esa raíz con desprecio. Tiene que combatirla ofreciendo, en los mismos ejidos, algo que durante 16 años nadie ofreció: escuelas dignas, caminos, clínicas, presencia institucional visible. Sin eso, cada detención es solo una pausa. Y las pausas en este país se pagan con generaciones enteras. Hay que hablar con claridad sobre cómo piensan estas organizaciones, porque los medios suelen retratarlas como grupos caóticos, violentos, impulsivos. Y no lo son. No, al menos las que sobreviven 16 años. Una estructura como la columna armada Pedro José Méndez piensa a largo plazo, calcula, espera, sabe que un sexenio dura 6 años y que un ciclo municipal dura 3, y ajusta sus alianzas exactamente en esos intervalos. Sabe que un gobernador entrante necesita territorio pacificado los primeros meses, y ofrece esa pacificación a cambio de tolerancia operativa. Sabe que un partido en ascenso necesita votos rurales concentrados y entrega esos votos a cambio de contratos, de obras, de silencio institucional. Eso no es caos, eso es estrategia. Ahora, ¿por qué una organización así termina cruzando líneas cada vez más peligrosas? Porque el poder territorial, cuando no encuentra resistencia real, se expande hasta chocar con algo más grande que él. Y cuando choca, se desespera. La desesperación explica las manifestaciones simultáneas de alcaldes en funciones. Explica el anuncio público de una comisión viajando a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Sheinbaum. Explica los mensajes cruzados en redes sociales entre el ex gobernador, Cabeza de Vaca, y el actual gobierno estatal. Cuando una estructura criminal se siente acorralada, revela su verdadera anatomía. Los nombres protegidos, las magistradas involucradas,
los subsecretarios que no ejecutaron órdenes de aprehensión federales. La detención del Tarzán no cerró un capítulo, lo abrió. Abrió el capítulo donde por primera vez podemos ver, con documentos en la mano, cuántas piezas del tablero estaban compradas. ¿Qué hubiera pasado si el Estado fallaba otra vez? Déjenme responderles con precisión, porque este punto es el más grave de todos. Si el operativo del 28 de junio hubiera fracasado, si Leel Moncada hubiera vuelto a salir en libertad como en noviembre de 2022, el mensaje habría sido devastador. No para Tamaulipas, para el país habría significado, en la práctica, que ninguna orden de aprehensión federal es ejecutable cuando la persona señalada tiene alcaldes activos que la respaldan públicamente. Habría significado que el modelo de captura política municipal funciona, es rentable y es replicable. En Michoacán habrían tomado nota, en Guerrero habrían tomado nota, en Chiapas, en Zacatecas, en el propio Nuevo León habrían tomado nota. Cada organización criminal con presencia territorial habría entendido que la fórmula del futuro no es matar policías, es controlar ayuntamientos. Y esa lección, una vez aprendida, no se desaprende. Habría significado también un golpe irreparable para la credibilidad del Gabinete Federal de Seguridad. La estrategia de Harfuch, construida sobre la premisa de inteligencia coordinada y detenciones sin fuego cruzado, habría quedado desnuda frente a la primera prueba real en el noreste. Y peor aún, habría enviado un mensaje interno a los mandos federales, que las órdenes de aprehensión pendientes, esas 300 y tantas que duermen en los archivos, seguirán durmiendo porque nadie tiene la voluntad de ejecutarlas. Ese escenario, el escenario del fracaso, era inaceptable. Por eso, este operativo no podía fallar. Por eso se planeó durante meses. Por eso se ejecutó fuera de Tamaulipas, en Santiago, Nuevo León, lejos de los círculos de protección que durante años habían funcionado. Porque el Estado, cuando decide actuar en serio, actúa donde el adversario no lo espera. Y actuó. Aquí es donde tienen que entender la calidad del trabajo detrás de esta captura. La secretaría dirigida por Harfuch no operó por impulso, operó con la disciplina de un servicio de inteligencia maduro. Primero, aisló al objetivo de sus círculos habituales de protección estatal. Segundo, seleccionó una jurisdicción neutral, Nuevo León, donde el aparato de seguridad local no tenía compromisos previos con la estructura de la columna. Tercero, sincronizó el momento de la detención con la disponibilidad inmediata de un juez de control federal para evitar cualquier ventana legal que permitiera una liberación anticipada. Cuarto, mantuvo silencio operativo hasta que el traslado estaba consumado. Nada se filtró, nada se anticipó. Cuando los primeros reportes empezaron a circular en redes sociales el domingo por la tarde, la operación ya estaba cerrada. Esa es la diferencia entre un gobierno que reacciona y un gobierno que anticipa. La captura demostró tres cosas que el país necesitaba ver. Primera, que existe voluntad política real en el más alto nivel para enfrentar estructuras profundamente arraigadas, incluso cuando esas estructuras tienen aliados dentro de gobiernos estatales del mismo signo político. Segunda, que la coordinación entre Fiscalía Federal y Secretaría de Seguridad puede funcionar cuando hay una conducción firme. Y tercera, que los expedientes viejos, los que parecían enterrados, pueden reactivarse con evidencia nueva si el trabajo de inteligencia se hace con paciencia. Harfu no improvisó, ejecutó. Y esa distinción, pequeña en apariencia, es lo que separa a un gabinete funcional de uno decorativo. Pero no se equivoquen, esto no ha terminado. Cesario Leal, el otro nombre citado en la misma orden judicial de febrero de 2026, sigue libre al momento de este registro. La red de protección política que permitió a la columna operar durante 16 años no desapareció con una detención. Los alcaldes que se manifestaron a la orilla de la carretera siguen en sus cargos. La comisión anunciada rumbo a la Ciudad de México sigue en pie. Y en el fondo, la pregunta más incómoda continúa abierta. ¿Cuántos otros municipios en el país en este momento replican en menor escala el mismo modelo? ¿Cuántas estructuras nacidas de una necesidad legítima han sido silenciosamente capturadas por intereses criminales sin que la opinión pública se entere? La vigilancia ciudadana no es un lujo, es una infraestructura, y esa infraestructura se construye con información, con memoria y con la disposición de no aceptar como normal lo que no es normal.
No es normal que alcaldes activos defiendan públicamente a un detenido federal. No es normal que una orden de aprehensión duerma 4 meses sin ejecutarse. No es normal que un esquema de seguridad estatal proteja a alguien con orden de captura vigente. Lo que sigue en las próximas semanas será decisivo. Vendrán más audiencias, vendrán más nombres. Vendrá probablemente la revelación de vínculos que hoy todavía se manejan bajo reserva. Les pido, con la responsabilidad de quien ha visto expedientes de este tipo desde adentro, que no aparten la mirada, que sigan cada movimiento judicial, que exijan claridad, porque la única cosa que estas estructuras temen genuinamente no es la fuerza, sino la luz sostenida sobre sus movimientos. Termino con lo único que puedo prometerles con honestidad. El compromiso del Estado mexicano, cuando se ejerce con seriedad, funciona. Lo vimos el 28 de junio en Santiago, Nuevo León. Lo estamos viendo en la forma en que está judicializando este caso con cuidado, con evidencia, sin espectáculo, y lo seguiremos viendo si la ciudadanía sostiene la exigencia. Tamaulipas merece un centro estatal donde las madres no tengan que rezar antes de mandar a sus hijos a la escuela. Merece municipios donde la banda tricolor la porte quien la ganó en las urnas y no quien la negoció en una carretera. Merece un futuro donde el nombre de un hombre no valga más que la voluntad de un pueblo entero. Ese futuro es posible. No es fácil, no es inmediato, pero es posible. Y depende, en gran medida, de que ustedes, quienes están escuchando esto ahora, no permitan que esta historia se convierta en una nota más que se olvida en 3 semanas. Cada vez que compartan información verificada, cada vez que exijan cuentas a un alcalde, cada vez que se nieguen a normalizar lo intolerable, están sosteniendo la línea que separa un país donde el Estado protege a sus ciudadanos, de un país donde los ciudadanos tienen que buscar protección en quien luego los somete. El Tarzán está detenido, pero el modelo que representa sigue vivo en otros territorios, y lo único que puede detenerlo definitivamente no es un operativo más. Es una ciudadanía informada, atenta y decidida a no volver a mirar hacia otro lado. Esa es mi responsabilidad al hablarles hoy. Y esa, a partir de este momento, es también la de ustedes.